tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el litio en las Américas, con otro notable invitado, Alfredo Jalife, analista político y catedrático directamente desde Ciudad de México. Alfredo Jalife, una cálida bienvenida al programa. Encantado, Jorge, a tus órdenes. Alfredo, cuéntanos a nivel de nuestra región, de las Américas, del continente americano, el litio con su dimensión geopolítica. Mira, el litio básicamente hoy lo están peleando China y Estados Unidos. La razón es porque está en juego el futuro de las baterías de los carros eléctricos, pero China lleva una notoria ventaja, sobre todo en Sudamérica. Y hoy el término de las Américas, pues hay que manejarlo con mayor rigor. Y no es lo mismo un México que ya está, de hecho, pertenece a un TMEC, a un tratado México, Estados Unidos, Canadá, que es más Norteamérica desde el punto de vista geoeconómico, que una Sudamérica más en el concepto brasileño geopolítico, donde ahí pues las tres principales potencias son, en orden de reservas, son Bolivia, luego Argentina y luego Chile. Y en cuarto lugar, yo acabo de estar en Perú antes de los aciagos eventos, y también tienen mucho litio, sobre todo en la parte que es frontera con Bolivia. Entonces estás hablando que Sudamérica tendría alrededor del 70% de las reservas mundiales de litio, y en donde China se le adelantó a Estados Unidos, para decirlo en términos muy maratónicos. Ahora, aquí la confusión nace de la lingüística propia que proveen o que alimentan los propios medios propagandísticos. Una cosa es reservas, otra cosa es producción y otra cosa es tener el mayor depósito de litio del mundo, que es el caso de México. En producción, Chile sí es el que más está produciendo, a tal grado que se están agotando sus reservas. Y Bolivia apenas va a empezar, acaba de hacer un acuerdo muy espectacular con China para precisamente explotar sus salares. Bueno, aquí viene otra dimensión, Jorge. El litio no se encuentra a la vista como lo son los salares que tiene Sudamérica. Ahí se evapora, nada más que hay que saberlo extraer. Y la mayoría de los países no tienen la tecnología, entonces ahí entra mucho China, Estados Unidos. En México, por ejemplo, nosotros la mayor parte de nuestro litio está en arcilla, que es rocosa, entonces se vuelve muy difícil de extraer. Y en México ni tenemos la tecnología, ni tenemos los capitales, porque tampoco tenemos, y me da mucha pena decirlo, una banca creíble y viable. Y ese es el gran defecto, a mi juicio. Si tú me preguntas de los 5 países que he citado en el litio, en lo que tú denominaste América, nuestro talón de Aquiles es que no tenemos una banca de inversión ex profeso para explorar el litio. Entonces ahí empiezan a surgir los defectos propios. Carecemos de tecnología y carecemos de inversiones. Alfredo, y las palabras que por lo menos que se reproducen del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador es que había decretado la, entre comillas, nacionalización del litio. ¿Tu reacción? Bueno, mira, yo desde el inicio brinqué, y no oculto que yo soy aliado de la 4T, que así le llamamos al proyecto de transformación del presidente López Obrador. Incluso soy cofundador de Morena, pero ya creo que ya me veo más en la 5T. Es decir, no estamos usando la tecnología en la 4T y a mi juicio es una gran vulnerabilidad. Pero más que nada soy aliado de la verdad. Mira, el presidente López Obrador es un genio de la política doméstica, tiene en contra a una playa del viejo régimen de globalistas neoliberales,
Mientras que él, yo diría, Andrés Manuel es un híbrido entre soberanista, nacionalista, con regionalista, desde el punto de vista geoeconómico con Estados Unidos y Canadá, y desde el punto de vista, pues yo diría de cariño, pues con el resto de Latinoamérica. Pero no tenemos proyectos que digas de gran magnitud. Más que nada son proyectos, yo no sé si llamarles geopolíticos tampoco, porque la geopolítica que impera en México es la del Comando Norte. No sé si me estoy explicando, que lo maneja Estados Unidos y Canadá, y México pertenece al Comando Norte, que esto poco se maneja. Y a nivel geopolítico, pues tenemos el cariño de antaño, el sueño bolivariano, etcétera, pero ya en la realidad geoeconómica, en la cuestión bancaria, financiera, no detecto esa, pues esa, yo diría, complementariedad. Entonces, regresando a los términos, el presidente tiene una gran batalla ahora, ya más o menos está recuperando gran parte del petróleo que se nacionalizó con Lázaro Cárdenas y luego se privatizó, y ahora él está desprivatizando, pero sin ir a fondo. Es decir, por eso yo llamo que es una presidencia híbrida, porque tampoco tiene la mayoría que le llamamos en México calificada para operar ese tipo de cambios constitucionales. Entonces, mira, se usaron mucho ahora con un decreto en el mayor depósito del mundo, que está en una región de Sonora, que es norte de México, frontera con Arizona, que eso es muy importante, esa complementariedad. Si es que me permites al final decir una frase, Jorge, la complementariedad entre Sonora y Arizona con Estados Unidos, esa es clave. Bueno, entonces él habló de la nacionalización, pero ahí yo, pues con todo el respeto y siendo amigo de él, incluso amigo de la secretaria de Energía, Rocío Nagle, que ha hecho una gran labor, no es nacionalización. Lo que pasa, a ver, ¿cómo le hablas a 100 millones de pobres en México, de los 124 millones de habitantes que tenemos, y les dices que es con un término mío que acuñé, porque ni es nacionalización, ni es estatización? Entonces, ¿qué dije yo? Pues es soberanización. Yo no sé, porque nacionalización no es. ¿Por qué razón? Porque la gran empresa china que controla y hace el mayor depósito del mundo, que está en Bacadehuachi, que incluso yo hice una peregrinación con el grupo del Partido del Trabajo allá en Sonora, hicimos un recorrido de 5 horas, sé de lo que hablo, lo fui a ver, etcétera, está en manos de Ganfeng, que es la empresa china, que ha ganado nada más en bolsa, en movimiento bursátil, que le había comprado sus acciones a la británica Bacanora, ganó 5 veces el precio en bolsa de lo que valía hace 2 años, sin haber extraído un gramo, porque todavía ni hay el agua suficiente, ni hay un acuerdo tecnológico para ello. Entonces ahí no es nacionalización, porque no se le ha expropiado a ninguna empresa extranjera de los que poseen las concesiones que se habían dado por los regímenes neoliberales con el litio. Y luego, tampoco es estatización, porque ninguna empresa privada en México tiene la tecnología para tal desempeño, y ahí te va la otra, pues yo hasta donde me quedé no se le ha expropiado nada a nadie. Entonces ahí entramos en un campo que tú entiendes muy bien, una zona gris, que ni es nacionalización, ni es estatización. Bueno, ¿cómo le llamarías? Pues yo le puse soberanización, donde quizás el gobierno mexicano le compre sus acciones a Ganfeng, hagan un acuerdo público-privado, que en eso no está cerrado el gobierno, pero yo creo que deliberadamente sí existe una confusión lingüística al respecto, Jorge. Es decir, que existe la voluntad, pero en realidad, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, no coincide con el discurso. Así es. Y luego la cuestión financiera.
Porque mira, no va solo el proyecto de la extracción de litio en Sonora. Si tú te das cuenta, el decreto lo hizo el presidente López Obrador en Sonora, que es un estado muy importante, sino que ahí hay un plan, yo le llamaría un hub tecnológico, HV, un hub tecnológico, donde en fechas recientes, en una región del norte muy cercana a Arizona, se crearon la tercera parte de paneles solares, que es la mayor planta solar de toda Latinoamérica, es así, y la quinta a nivel mundial. Entonces ahí tienes ya otro rubro que pertenece a ese hub, aparte del litio. Y voy a la tercera parte, que es en la que ya quieren traer todos los chips, las fábricas de chips que tiene Estados Unidos, la mayor parte de Asia, y los quieren implantar en Arizona. Entonces ahí tienes una tripleta o una triada muy interesante que forma parte al final del día de nuestro acuerdo TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y donde el segundo rubro más importante en México es el renglón automotriz. Y en el proyecto de Estados Unidos y Canadá, ahí tienes que meter la energía verde, toda la cuestión solar, la cuestión eólica, y ahí es donde yo encuentro el común denominador de estos tres rubros, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Yo, mira, si tú me preguntas, yo ahora que estuve ahí en forma presencial, pues yo no veo ahí que haya movimiento. ¿Cuánto va a durar eso? A veces son movimientos bursátiles muy interesantes, donde pues tú sabes, a veces hacen de la nada, te crean una burbuja y quizás dure de 10 a 20 años. Es decir, no es un proyecto donde digas mañana inicia. ¿Por qué? Porque en esta región de Bacá de Huachi, que es el mayor depósito de litio del mundo, no hay agua y tienes que traer el agua desde el Océano Pacífico o del Mar del Cortés. No está la tecnología. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con la empresa china? Van a ser socios de México, Estados Unidos y Canadá, lo cual veo muy difícil desde el punto de vista geopolítico cuando hay una guerra de los chips entre Estados Unidos y China. Entonces es mucho más complejo y de ahí sale todo este concepto que se maneja en América del Sur de la OPEP del litio, que la está manejando mucho Bolivia, que también la veo difícil, porque ya Argentina, pues literalmente se han volcado con el proyecto estadounidense, y en Chile, pues ya ves la situación imperante desde el punto de vista geopolítico y político, y ya no se diga en Perú. Entonces, yo creo que va para largo esto, lo de la OPEP del litio. No veo a México entrando a un proyecto muy disperso, en donde hay que decirlo, queda la colisión entre Estados Unidos y China. Continuamos hablando con Alfredo Jalife directamente desde Ciudad de México, el tema el litio en las Américas. Alfredo, dos detalles para ver tu reacción. Yo tuve oportunidad de entrevistar al expresidente de Bolivia, Evo Morales, luego del golpe, y Evo decía textualmente, si hubo un pecado que cometí fue intentar industrializar el litio, cosa que según él le costó ese golpe. Y por otro lado tenemos una información que supuestamente Elon Musk estaría por tener una conversación con Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del litio. La pregunta entonces es, ¿cuánta influencia, cuánto le están tratando de torcer el brazo a los gobiernos de países, digamos, no sé si llamarle díscolos, pero por lo menos no demasiado obedientes a una filosofía neoliberal para que se arrodillen? Mira, en relación a lo del litiogolpe, lo digo con humildad y rigor, yo fui de los primeros que lo demostraron en un artículo, ya es clásico de La Jornada, y
y era muy claro lo del litiogolpe, porque además Evo Morales fue más lejos a lo permitido en las líneas rojas del modelo globalista neoliberal, cuando desde Cochabamba, si no me equivoco, habían hecho una empresa para crear carros eléctricos. ¿Tú lo fabricaron, exacto. Sí, incluso fabricaron algunos. Entonces, obviamente, eso fue pecado lesa majestad. Y ya sabes luego lo que siguió. En esto, incluso la prensa británica ha sido muy generosa. Yo acabo de publicar extractos que tienen de sus llamados servicios de inteligencia, y abiertamente, pues sí reconocen que ellos estuvieron detrás del litiogolpe. Y tú recordarás que al mismo Evo Morales pues se salvó que le derribaran su avión, porque en eso no juegan. Ahí, y vino a México de exilado y asilado político. Y luego ya se regresó porque Argentina pues tiene una frontera importante con Bolivia, y él nunca ha querido dejar ese tema ni a la parte de su país. Hoy lamentablemente traen un choque, ojalá no estén cayendo en la trampa anglosajona, trae un choque con el presidente Arce, pues ya está de cara a las próximas elecciones, y pues ya sabes, ¿no? Divide and rule, ¿no? Pues, yo creo que ambos tienen que entender que a pesar de que no se digieran, pues tienen el proyecto común, y que no vayan a tirar por la borda una riqueza tan importante como es la del litio. Y de la que incluso ahora el mismo presidente Arce acaba de hacer un acuerdo con China, que no creo que haya gustado mucho con los otros que habían licitado la explotación de los salares allá en Bolivia. Y mucho se explica de lo que está sucediendo en Perú, sobre todo en la frontera de Perú, sería el sureste, con Bolivia, pues tiene allá hay grandes yacimientos de litio. Entonces, antes, ¿te acuerdas? Se manejaba mucho que las grandes acciones de las transnacionales tenían que ver con el petróleo y el gas. Como que ahora ya entramos a la nueva fase del litio. Y lo comentó la generala del Comando Sur, que ellos quieren las materias primas de Latinoamérica. Y mucho de lo que ha padecido Venezuela se explica en ese tenor. Entonces, esa parte que tú comentas muy bien es de que sí, no han quitado los ojos de Bolivia. Yo le veo una gran debilidad a Bolivia, y yo te diría en general a los países de Sudamérica, con la salvedad de Brasil, que sí tiene su plaza importante en Sao Paulo, banca, finanzas. La debilidad de Latinoamérica son las finanzas. No tenemos una banca competitiva. Te hacen pedazos. Yo, por ejemplo, te lo puedo decir en México. En México no tenemos banca. Tenemos unos banquitos ahí de risa, pero a la hora de que tú tienes que hacer grandes exploraciones, grandes extracciones de lo que sea, petróleo, gas o litio, pues necesitas recurrir a Wall Street y a los gigabancos y megabancos. Y ahí hago un pequeño desvío, Alfredo, porque también para quien nos ve fuera de América Latina o fuera de América, quizás le podría dar cierta perspectiva un detalle, que es prácticamente América Latina la región del mundo donde los capitales terminan en paraísos fiscales. Los grandes capitales, las grandes ganancias, no se quedan en nuestra región y financian todos estos proyectos, sino simplemente actúan como piratas que cometen el robo, se llevan el botín fuera y dejan a nuestra región a la expensa, como tú dices, de Wall Street, a sacar finanzas para financiar proyectos. Sí, mira, por ejemplo, lo que te comentaba del Plan Sinaloa, que es un poco etéreo,
se maneja que va a costar 50,000 millones de dólares. México no los tiene. Ahora, ¿qué es lo que ves tú en Latinoamérica? Tienes el síndrome Vargas Llosa, que tiene toda su fortuna en los paraísos fiscales, pero además eso es extensivo a Lenín Moreno, el expresidente de Ecuador, con todos los Belice Papers con sus hijas, y ahorita el mismo, el presidente en turno de Ecuador, Lasso, que es un globalista neoliberal furibundo, igual lo han agarrado en paraísos fiscales, él es banquero incluso. Yo creo que él hace, por lo menos practica muy bien su profesión, pero a lo que quiero llegar, incluso ya lo han agarrado con lavado en Albania. Ya viste todo ese escándalo que se está dando alrededor de Ecuador, donde ya no son viables estos gobiernos neoliberales globalistas, porque curiosamente una de las paradojas de las redes sociales que han creado los mismos globalistas neoliberales, pero con el propósito de controlar las mentes de la población, pues también se les ha revertido, porque hoy sabemos instantáneamente todas las trácalas que te hace un Lasso, que te hace un Vargas Llosa, que te hace un Krause en México, etcétera, y ya ves todo el asunto de García Luna, que detrás de ellos está el modelo neoliberal globalista que lo ha permitido. Lo que pasa es, como ya se acabó el modelo, Estados Unidos tiene que empezar a deshacerse de sus productos desechables, y ahí entramos con el síndrome Noriega. Ya sabes que pues era hasta gente de la CIA y luego acaban por tirarlo a las fauces de los leones. Entonces, está muy claro a dónde va el panorama. Tenemos una gran batalla para darle la perspectiva macro. Tenemos una gran batalla entre China y Estados Unidos. La banca de Estados Unidos ya empieza a tener problemas por la desglobalización y la regionalización, mientras que China, y no estoy haciendo publicidad ni propaganda a favor de China, son mismos datos duros de la prensa propagandista de Occidente, pues hoy tiene los 5 principales bancos del mundo, y ellos pues obviamente te van a dar a tasas preferenciales o con acuerdos win-win, ganas-gano, proyectos, y por eso está penetrando tanto China, mientras que Estados Unidos ha cometido el error de quedarse en 1823, que es la doctrina Monroe. Y hoy tenemos un neomonroísmo que ya está caduco, incluso con México. Tú lo puedes creer que no tenemos transferencia de tecnología a estas alturas después de tantos acuerdos de libre comercio. Cuando tú te vas a la ASEAN, el bloque del sudeste asiático, que tiene acuerdos con China y que están haciendo uno de los mayores bloques geoeconómicos del mundo, que se llama el RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, del que no se habla en América en general, que es la ¿cómo se llama? La Asociación Regional Económica, Regional Comprehensive Integral, Regional Comprehensive Partnership, donde tienen acuerdos de transferencia de tecnología con los 10 países del sudeste asiático. Y no es gratuito que fuera de los grandes del planeta, la segunda región con mayor prosperidad sean los 10 países del sudeste asiático. Y esa es la parte que a nosotros nos ha faltado en Latinoamérica, y donde vemos ya veleidades de parte de Brasil y Argentina queriendo crear su divisa común, y a la que se ha adherido Venezuela. Es muy interesante todo lo que está. Yo creo que hay que verlo, Jorge, lo del litio hay que verlo en su dimensión micro, pero no hay que perder de vista la multidimensionalidad de la macro, del macrocosmos en el que nos movemos, y sobre todo de esta gran debilidad financiera que tenemos. Y ese es mi muy humilde diagnóstico. Latinoamérica no va a crecer en tanto cuanto no tengamos una banca propia, soberana. Por último, entonces, Alfredo, una pregunta que puede resultar llana, pero que a la audiencia le puede interesar mucho escuchar tu lectura. ¿Dónde está la democracia hoy en Latinoamérica? Bueno, mira, ya la palabra democracia ha quedado rebasada, por desgracia.
Incluso los términos de izquierda, derecha han quedado totalmente caducos. Son definiciones tópicas, topográficas, que vienen desde la Revolución Francesa de 1789, porque así se sentaban, a la izquierda se sentaban los jacobinos y a la derecha se sentaban los girondinos. Tú de eso sabes más que yo, porque, oye, estás viendo la historia frente a ti, in situ. Pero a lo que quiero llegar, eso ya, mira, hoy a mi juicio existe una nueva dicotomía, y es para contestar tu pregunta, que son los globalistas que están de capa caída, todo ese grupo del Foro Económico Mundial de Davos, Soros, los Rothschild, Klaus Schwab, los Rockefeller, toda la banca de Wall Street, que están hoy en declive, frente a los soberanistas. Mira, yo no quiero usar la palabra nacionalistas, incluso en un libro reciente que escribí. Ese era el título y lo voy a tener que enmendar porque asusta. Todavía no tenemos anticuerpos en Latinoamérica para atrevernos a usar incluso la lingüística adecuada. Entonces, yo prefiero la palabra soberanistas. Fíjate lo que son las cosas. Estoy regresando al siglo XVII de Westfalia. Imagina. Entonces, ¿dónde queda la democracia? Bueno, pues hay muchas democracias. Yo no sé si tú le llamas al control de los multimedia en Estados Unidos y de las redes sociales que ellos manejan, le puedes llamar democracia. Esa es una cibercracia. Es decir, tenemos que volver a definir ya los términos. Alfredo Jalife, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, un placer y un honor.